Hola, hola. Bueno, quería hacerle este videito cortito respecto a cómo se soluciona la prueba formativa de probabilidades. Lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, ingresar a la prueba formativa de probabilidades, la cual usted puede hacer infinitos intentos. Primero partamos diciendo que la primera parte, donde dice la automotora Conning Motors, en ella se entrega una tabla con una distribución de probabilidades de la cantidad de autos vendidos en la automotora. Dice, por ejemplo, que los autos vendidos en el día cero serían 47. Los autos vendidos en un solo auto vendido por día serían 168. Los autos vendidos, los autos vendidos en dos serían 23. Y así. En el caso de la prueba, ustedes no van a tener esa frecuencia absoluta, sino que la van a tener que calcular ustedes mediante la tabla Excel que se les va a entregar, donde tienen que ir filtrando por cada uno de estos eventos. En el caso de filtrar por ejemplo, dos autos vendidos diariamente, les van a aparecer, ahí usted marca y acá abajito en recuento de la hojita en Excel le van a aparecer 23. En el caso de un auto vendido, al filtrar por un auto vendido y marcar toda esa columna y colocar recuento, le van a aparecer 168 autos vendidos. En este caso ya viene filtrado, ya vienen puestas las frecuencias absolutas. Para calcular cada una de las probabilidades, en este caso, si yo quiero colocar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se vendan 0 autos en un día. Para eso yo tengo que sumar todas estas frecuencias absolutas. 47 más 168 más 23 más 12 más 9. ¿Qué es lo que me da? Me dio 259. 259 es el total, si no me equivoco, a ver, 47, 168, 23, 12. Y el último es, aquí con la flechita voy corriendo, 9. Entonces me da 259 eventos. Luego, para calcular la probabilidad entonces de 0 autos vendidos en el día, usted simplemente divide 47, lo divide por 259 y lo multiplica por 100. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Porque la probabilidad aquí en la tabla me la piden en porcentaje. ¿Ok? Como me la piden en porcentaje, entonces yo voy a colocar 47 dividido en 259, me da ese decimal 0,18, 1467. Al multiplicarlo por 100 para que me quede en porcentaje, me queda 18,1467. Pero en las instrucciones de acá a más arriba nos dicen que tenemos que dejar dos decimales y redondear el último decimal. O sea, se coloca el número, coma, dos decimales y el último decimal se redondea. En este caso sería, en vez de 18,1467, sería 18,15. Entonces aquí colocamos 18,15%. Lo mismo con el otro. Con el otro sería 168 dividido por 259 igual, no me equivoqué, sería 168 dividido por 259, me da ese decimal que al multiplicarlo por 100 me queda 64,86. Acá no hay que aproximarlo porque el número que continúa es un 4. Por lo tanto, si fuera un 5, yo le tendría que colocar 64,87. Acá queda tal como está ahí, 64,86, ya que no puedo aproximar. Entonces, 64,86%. Veamos la otra probabilidad, que sería la de dos autos vendidos en un día, sería 23 dividido por 259, igual, eso se multiplica por 100, nos queda 8,88. 8,88%. Luego la de tres autos vendidos.
de autos vendidos sería 12 dividido por 2,59 igual, y eso multiplicado por 100 serían 4,63%. 4,63%. Y finalmente la probabilidad de vender 4 autos diarios sería 9 dividido por 259 igual multiplicado por 100, y ahí nos da 3,47. Entonces colocamos aquí 3,47%. Y la probabilidad acumulada es la misma que se hacía cuando trabajamos el semestre pasado en estadística, donde el primer numerito se copia. La primera probabilidad sería 18,15, 18,15, y posteriormente se va sumando hacia abajo, ¿se acuerdan? Entonces ahora 18,15 tengo que sumarle 64,86 para que me dé este valor de ahí. Entonces va a ser, con la calculadora, 18,15, le sumamos 64,86, que nos da 83,01. Entonces colocamos ahí 83,01. La de acá sería, hay que seguir 83,01, le sumamos 8,88. Ahí le sumamos entonces 8,88. Va 91,89. 91,89%, frecuencia acumulada. A eso le tenemos que sumar ahora 4,63 más 4,63, vamos sumando hacia abajo, 96,52. 96,52. Y finalmente a ese 96,52 le sumamos el 3,47 que está ahí. 3,47. ¿Qué nos queda? 99,99, lo que es 100. Usted aquí simplemente le coloca 100. La forma de verificar que esta suma, que todo esto está bien calculado, la probabilidad acumulada, es que el último número acá te tiene que dar 100. Si no te da 100 es porque algún error te equivocaste. Si usted se da cuenta aquí me dio 99,99. Lógicamente porque aquí algún decimal nos comimos en toda esta suma que está acá, entonces no importa, porque son todos numeritos con muchos decimales hacia el lado. Entonces te puede dar 99,99 o 101,00 algo. Entonces el último número tiene que dar 100 o muy, muy, muy cercano a 100. Ahí está lista la tablita. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto es el número esperado de autos vendidos por día en la automotora? El número esperado de autos vendidos es. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es ir multiplicando cada uno de estos. Hay que multiplicar el 0 por la probabilidad, 1, y sumar. 1 por la probabilidad de acá, más 2 por la probabilidad de acá, más 3 por esta probabilidad, más 4 por esta probabilidad. Sin embargo, esa suma se tiene que hacer con los decimales que originalmente teníamos, no con los porcentajes. ¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Para ir sumando, se supone que, lógicamente, 0 por esto nos va a dar 0, así que no es necesario colocarlo. En cambio, la primera probabilidad de acá, que es 64,86, entonces sería 64,86. Lo devuelvo a dividir por 100 para que me quede en decimal como era en un principio. ¿Ve? Esa es la probabilidad original, en decimal. Y eso se multiplica por 1. ¿Ok? Eso se multiplica por 1. Entonces aquí usted lo hace después con más calma en la casa con su calculadora en la mano. Para hacer esa suma, entonces yo lo que tengo que hacer aquí es colocar los paréntesis, donde yo voy a hacerla igual completa, ¿ah? Como si, a pesar de que yo sé que 0 por esto me va a dar 0, pero para que entiendan que la suma de todas estas probabilidades es la que me tiene que dar el número de autos vendidos por día. Entonces en este caso sería 0 multiplicado por el decimal que tenemos aquí, el 18,15, al dividirlo por 100, a usted le va a dar 0,18
15, ¿cierto? Ese es el decimal. Más, cierro paréntesis, sumo, abro paréntesis de nuevo, me va a dar 1 por 1 multiplicado por este numerito que está aquí, pero en decimal. Es decir, 64,86 dividido en 100 me va a quedar 0,6486. Cierro paréntesis. Más, ahora paréntesis. Ahora sería 2 por el 8,88 dividido en 100 me va a quedar 0,0888. ¿Ya? Cierro paréntesis. Le sumo ahora 3 multiplicado por 4,63 dividido en 100. O sea, sería 3 por 0,0463. Cierro el paréntesis y finalmente le tengo que sumar esta otra multiplicación, que es 4 por 3,47 dividido en 100, para que esto quede en decimal, el 3,47. Entonces sería 4 por 0,0347. Cierro paréntesis, aprieto igual y me dio ese número, el 1,1. Entonces esa es la cantidad de autos que se espera vender en un día en la automotora en total, el 1,1. 1,1. 1,1. Listo. Ahora nos preguntan en la letra C, ¿cuál es la probabilidad en porcentaje? ¿Ya? En porcentaje, esa que está ahí, con dos decimales de que al elegir un día al azar, la cantidad de autos vendidos que tenga sea 2. Entonces, para eso solamente usted ya mira la tabla, porque la tabla ya está lista. Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que la cantidad de autos sea 2. ¿Cuál es esa? 8,88. Dos autos vendidos en un día, 8,88. Entonces usted coloca ahí 8,88. Ya está listo el porcentaje. Luego, ¿cuál es la probabilidad en porcentaje de que elegir un día al azar la cantidad de autos vendidos que tenga sea lo más cero? A lo más cero nos están preguntando como máximo cero. En cierta manera nos están preguntando por la probabilidad acumulada. Entonces aquí iría este numerito, 18,15%. 18,15%. ¿Qué pasa si me preguntaran que en realidad fuera cuál es la probabilidad de que los autos vendidos que tengan sea lo más 3, por ejemplo? Si dijera que sea en vez de a lo más cero fuera a lo más 3, yo me voy a la tabla de la frecuencia acumulada y tendría que colocar esto, ¿ya? Tendría que colocar ese, el 56,52%. En la probabilidad de que se vendan a lo más un auto sería 81,01%, ¿ya? Cuando le pregunten ahí, sea a lo más, o sea, como máximo. Finalmente me preguntan el gráfico. Hay dos, en la formativa me di cuenta que hay dos tipos de preguntas. Hay letra E donde a usted le preguntan el gráfico de la distribución de probabilidad, ¿ya? Que se hace con esta columna. En cambio, hay otras que les preguntan el gráfico de la distribución de probabilidad acumulada. Entonces usted trabajaría con estos datos de acá. Entonces, para ver eso es bastante simple. Como aquí me preguntan por la distribución de probabilidad solamente, no la acumulada, solamente la de probabilidad, yo me fijo acá en estos numeritos. Entonces, si usted se fija, los números van de 18,15, 64,86, 8,8, 4,6, 3,47. Entonces, esos mismos números son los que tienen que aparecer en el gráfico de más abajo. 18, 64, 8. 18, 64, 8. Este no me sirve, se fija que tiene 18, pero después se me salta al 83. Este tampoco me sirve porque sería 18, 64, 13. Y el que a mí me están pidiendo es 18, 64, 8. Entonces, el número gráfico 3 tampoco me sirve. ¿Cuál es el que me sirve? El gráfico número 4. Se fija porque tiene los mismos valores de mi tabla. 18, 64, 8, 4 y 3, 47. 4 y 3, 47. Entonces el gráfico que tengo que seleccionar es el gráfico número 4. Cuestión solamente de mirar. Ahí está, gráfico 4.
Eso es lo que corresponde a la pregunta número uno. En la pregunta número dos, ya nosotros trabajamos prácticamente un 100% con lo que es GeoGebra. Entonces, para eso usted, para la pregunta número dos, donde le hablan de esta encuesta suplementaria de ingresos, usted pincha acá, abre en su computador el GeoGebra, GeoGebra, pincha GeoGebra clásico y se le abre a usted esta pantalla, ¿ve? En general a casi todos se le abre esta pantalla. ¿Mm? Ya, en este caso, yo aquí lo voy embarrando para que aparezcan los archivos, ¿no? Descargar, abrir. Voy a partir de nuevo mejor. Voy a cargarla de nuevo. Ahí está. Entonces, yo tengo que trabajar con este menú donde dice probabilidad, ¿ya? Probabilidad. Pincha usted probabilidad, aparece este dibujito. Y en segundo lugar, después de que tengo eso, tengo que pinchar aquí donde dice normal, tipo de probabilidad normal. Yo tengo que pinchar el que dice probabilidad binomial, binomial. Y ahí ya podemos trabajar las preguntas que nos están haciendo. ¿M? Vamos a la evaluación formativa. La evaluación formativa, a borrar la calculadora por ahora. Ya. Aquí nos dicen que en la encuesta suplementaria de ingresos 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas indicó que el 11,1% tienen un ingreso entre 500.000 y 600.000 pesos, ¿ya? Entonces me están dando aquí la probabilidad, ¿ya? En porcentaje, 11,1, 11,1%. Pero acá en el GeoGebra, donde dice P de probabilidad, yo tengo que colocarlo en decimal, no como porcentaje. Entonces, si usted divide 11,1% dividido en 100, queda 0,111, ¿cierto? Aquí vamos a ver con la calculadora. Si yo divido acá, 11,1 dividido en 100, me queda, ¿ve? 0,111. Y ese es el numerito que yo coloco aquí, donde dice P de probabilidad. Usted coloca ahí 0,111. ¿Ok? El segundo dato que tengo que notar acá en esta calculadora de probabilidades del GeoGebra es la cantidad de trabajadores que corresponden a la muestra que yo saco. Aquí dice que se escogen aleatoriamente 12 trabajadores. 12 trabajadores. Entonces, aquí en el GeoGebra, donde dice N, te le coloca 12. 12. Y si usted se fija, aquí nos arma la tabla de probabilidades desde 0 a 12 trabajadores. Entonces aquí nos están diciendo, por ejemplo, que la probabilidad de que de esos 12 trabajadores, 4 de ellos ganen entre 500 y 600 es de 0,0293, que al multiplicarlo por 100 te va a quedar 2,93%, prácticamente un 3%. Ya, nos vamos entonces ahora que nos están preguntando. Dice ahí, si se cogen aleatoriamente 12 muestras de trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de estos tengan ingresos de 500 a 600? 6 solamente. Entonces yo me voy a donde está el número 6 aquí, ¿se fija? Y el número 6 dice que la probabilidad es de 0,0009. Al- Ocupamos la calculadora porque nos piden en porcentaje, colocamos 0,0009 multiplicado por 100 nos da eso, 0,09%. Entonces ahí usted coloca aquí la probabilidad es de 0,09%. ¿Ok? Luego, la letra B nos preguntan ahora, nos cambian el número de los trabajadores de la muestra, ya no son 12, sino que son 19. Entonces acá nos vamos al GeoGebra y en vez de 12 le colocamos ahí 19. Entonces me arma una tabla nueva, desde 0 hasta 19 trabajadores. ¿Mm? ¿Qué nos están preguntando? La probabilidad sigue siendo la misma, sigue siendo de un 11,1% o lo que es 0,111. Eso no cambia. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más, esa es la palabra clave, de que a lo más 4 de estos tengan un ingreso de entre 500 y 600? Cuando nos preguntan el a lo más,
¿ya? Porque acá en el número A nos preguntan cuál es la probabilidad de que 6 de estos, o sea, solamente 6, ganen esa plata. En cambio, acá nos preguntan cuál es la probabilidad de que a lo más 4, o sea, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que un máximo de 4 personas ganen 500, 600. Nos vamos al GeoGebra, entonces pinchamos aquí y vamos acumulando aquí con el teclado y llegamos hasta donde dice 4. Se fija que quedó bloqueado de 0 a 4 y aquí me suma, acá abajito, me sumó esa probabilidad, ¿ya? Que sería en este caso 0,9482. Entonces 0,9482, 0,9482 por 100, porque la respuesta va en porcentaje, es un 94,82%. Entonces usted coloca ahí 94,82%. Si se fija, ahí está el símbolo por ciento. Entonces no le puedo colocar 0,9482. Tengo que multiplicarlo por 100 para que me quede como porcentaje. Letra C. Ahora nos vuelven a cambiar la cantidad de personas. Ahora nos dicen si se escogen aleatoriamente 12 trabajadores. Entonces nos vamos acá. Y en vez de 19 ponemos 22. 22. Me armó mi tablita acá a la derecha con 22 trabajadores. ¿Qué me preguntan? Que ¿cuál es la probabilidad si se escogen aleatoriamente? Si se escogen aleatoriamente 22 muestras de trabajadores, ¿cuántos trabajadores? Fíjense que ya nos están preguntando por cuál es la probabilidad. ¿Ya? Aquí arriba te preguntan cuál es la probabilidad. En cambio, acá abajo nos preguntan por cuántos trabajadores, o sea, uno, dos, tres o cuatro trabajadores, no en porcentaje. ¿Cuántos trabajadores se espera encontrar que tienen un ingreso entre 500 y 600? Bueno, para eso lo que hay que hacer es bastante largo, pero con el GeoGebra no es necesario, porque en la pregunta anterior, para poder calcular eso, teníamos que multiplicar todo esto y se multiplicaban y se siguen sumando, ¿se acuerdan? Entonces yo tenía que multiplicar 0 por eso, más uno por esto, más 2 por 0,2, más 3 por 0,22, más 4, etcétera, hasta llegar al 9 más 0, tanto. Y toda esa suma me iba a dar esa cantidad de trabajadores. Pero acá el GeoGebra te lo da listo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir a este numerito que está aquí, donde dice el mu, ese mu, esa letra griega, dice mu igual a 2,442. Ahí te lo da listo, ¿ya? Entonces la respuesta en la prueba usted coloca, como es con dos decimales, coloca solamente 2,44. 2,44. No tiene para qué hacer esa suma de multiplicar y todo esto. Entonces usted coloca ahí, el valor esperado entonces es de 2,44. 2,44. ¿Ok? Entonces el GeoGebra nos entrega toda la respuesta. Ahora nos pasamos como una parte B del problema donde nos cambian la probabilidad. Partimos con que era 11,1, pero ahora nos cambian los valores porque dice, además la encuesta antes mencionada indica que 46,9% tienen un ingreso de a lo más 500.000 pesos. Entonces ese 46,9 tengo que transformarlo a decimal para colocarlo en el GeoGebra donde va la probabilidad. Entonces sería 46,9 dividido en 100. Entonces ahí te da 0,469. Entonces aquí, donde la va la P, cambiamos ahora el valor, sería 0,469. ¿Ya? ¿Está bien o no? Sí, es 0,469. Y listo, solamente nos están pidiendo cambiar esa probabilidad. ¿Qué nos preguntan ahora? Nos dicen, si se escogen aleatoriamente 14 muestras de trabajadores, o sea, 14 trabajadores, aquí en N usted le coloca 14. 14. Y la tablita aquí son de 0 a 14 trabajadores con distintas probabilidades. Entonces, acá veamos que nos preguntan. Si se escogen aleatoriamente 14 muestras de trabajadores, ¿cuál es la probabilidad? O sea, en porcentaje. ¿Cuál es la probabilidad de que 7 de estos tengan un ingreso de a lo más 500? O sea, 7. Nos vamos, solamente nos preguntan por el valor que está ahí, por esos 7 que están ahí.
La probabilidad es 0,2039, pero como no tiene porcentaje, usted lo tiene que transformar a porcentaje multiplicándolo por 100. 0,2039 multiplicado por 100 nos quedaría 20,39%. Entonces eso es lo que va aquí. Ahí va entonces 20,39%. El número, la letra E, nos cambian el número de trabajadores, ya no son 14, son 22. Cambiamos acá entonces por, en vez de 14, le coloco a usted ahí 22. La probabilidad sigue siendo la misma. ¿Qué nos preguntan? Si se cogen aleatoriamente 22 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más, ya, de que a lo más, ¿cuánto se llama? A ver, ¿cuál es de que 7 de estos tengan ingresos de a lo más 500? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 6 de estos tengan un ingreso de 500? Entonces, esta es la probabilidad acumulada. ¿Cuál es la probabilidad de que a un máximo de 6? ¿Cuál es la probabilidad de que un máximo de 6? Porque el a lo más, fíjese que va aquí. Dice que a lo más 6. En cambio, acá, el a lo más va acá en las 500 lucas. Acá nos preguntan por 7 trabajadores. En cambio, acá por a lo más 6. O sea, un máximo de 6. Como es un máximo de 6, yo tengo que hacer la suma acá, pinchar ahí, ahí me da del 0 al 6, la suma está aquí, acuérdese, en este numerito que está aquí. Y la suma sería 0,0495, pero eso está en decimal. Entonces lo transformamos a porcentaje. 0,0495 multiplicado por 100. Me queda entonces que la probabilidad es de un 9,5%. Aquí, ¿qué es lo que da entonces? 9,5%. Y finalmente nos preguntan si se cogen aleatoriamente 23. 23. En vez de 22 ahora son 23. Listo, ahí está mi top 23. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos, si se sacan 23 trabajadores, cuántos trabajadores se espera encontrar que tienen un ingreso de a lo más 500? Entonces ya no nos están pidiendo una probabilidad, sino nos están diciendo cuántos trabajadores. Se espera que encuentren que ganen más de 500 lucas. Entonces, es lo mismo que hicimos delante, habría que sumar todo esto, 0 por S, 1 por 0, 2 por eso, 3 por eso, y sumando, sumando, sumando hasta el último, que sería 20 por 0,001. Pero toda esa suma ya viene lista acá, en el MU. Acuérdese, en el MU está listo. Entonces, la cantidad de trabajadores que se espera que ganen en algo, 500.000 pesos son 10,78. Pero como dice 10,787, usted lo aproxima y le quedarían 10,79. Ya viene listo. Entonces aquí coloca usted 10,79. Y eso sería todo, pues. Después usted pincha terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y me aparecen las respuestas, ¿cierto? Me aparece todo aquí con respuestas. ¿Cómo están? ¿Ve? Aquí hasta el momento está todo bien. Todo bien, todo con signo. eh, Acuérdese que usted, si le aparece alguna con una X roja, usted se acerca y toca y le aparece la respuesta correcta. ¿Ya? Acuérdese de eso. Entonces acá sigo, el gráfico también está bien. Acá está todo. Y la última, fíjese que aquí seguramente, acá, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 6 de estos tengan un ingreso? A ver, quizás de repente está mal la pregunta. Dice que son 22 trabajadores. Veamos, ¿qué es lo que nos equivocamos acá? Son 22 trabajadores y nos preguntan cuál es la probabilidad de que a lo más 6 de estos tengan ingresos de 500. A lo más 6, al sumar, me da eso, me da de 0 a lo más 6, ¡pum! Me da 0,0495. Y acá la respuesta, ahí fui yo el que me equivoqué, po, seguramente me equivoqué al anotar. Pero la respuesta correcta era, al fijarse acá, es 0,0495. Seguramente cuando calculé acá el porcentaje, claro, se fijan, yo me equivoqué acá.
Aquí me equivoqué, le puse 0095 en vez de 00495. Eso es lo que ustedes tienen que evitar. 0,0495 multiplicado por 100. Claro, ahí me da 4,95, que es la respuesta correcta que es de aquí. 4,95, ¿se fija? Entonces ahí fue un error mío al calcular el porcentaje, porque me comí el 4. Calculé la probabilidad de 0,095 y no 0,0495. Pero el resto está todo bien. Cualquier consulta me la realizan al WhatsApp o a mi correo electrónico. Espero que esto les sirva. Voy a apagar el video ahora. Se apaga acá. Dejar de comprarle por aquí. Detener grabación. Bueno, espero que les vaya bien en la prueba. Salir.